Bienvenidos a Animamente, un canal para escuchar todo sobre la mente. Si te gusta el contenido, no olvides de darnos tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al día con todo. Ahora sí, comencemos. El lenguaje, una ventana hacia el cerebro y hacia la mente. Narrado por Luna. Escrito por Animamente. Hablar es una de las habilidades más importantes que tenemos los seres humanos. A través del lenguaje podemos comunicar nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Pero, ¿cómo se desarrolló el lenguaje en el cerebro humano y por qué es tan importante? Para empezar, el lenguaje es una función cerebral compleja que involucra múltiples áreas del cerebro. Está presente en casi todas las culturas humanas y se considera uno de los aspectos más distintivos de nuestra especie. Los científicos han investigado cómo el cerebro procesa el lenguaje y han descubierto que varias áreas cerebrales, incluyendo el área de Broca y el área de Wernicke, están involucradas en su procesamiento. Además, se ha demostrado que el lenguaje tiene una influencia significativa en el desarrollo cognitivo. Por ejemplo, los niños que crecen en hogares bilingües han demostrado tener habilidades cognitivas más desarrolladas que los niños que solo hablan un idioma. A su vez, el lenguaje juega un papel crucial en la construcción de la identidad y la cultura de una tribu social. Los idiomas reflejan la diversidad cultural y pueden ser utilizados para expresar la historia, las tradiciones y las creencias de un determinado grupo. Además, permite la transmisión de conocimientos y habilidades de una generación a otra. El lenguaje se puede dividir en componentes básicos que nos ayudan a entender cómo funciona. Estos componentes son la fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica. La fonología es la parte del lenguaje que estudia los sonidos que utilizamos para comunicarnos, es decir, que se refiere a la manera en que los sonidos se combinan para formar palabras. Cada idioma tiene su propio conjunto de sonidos y reglas para combinarlos. Por ejemplo, en inglés, la palabra cat se pronuncia con un sonido K al principio y un sonido T al final. La morfología es el estudio de la estructura de las palabras. Los morfemas son las unidades mínimas de significado que las componen. Por ejemplo, en la palabra perros, los morfemas son perro y s, que indica pluralidad. La sintaxis se refiere a la manera en que las palabras se combinan para formar oraciones y frases. Las reglas de sintaxis varían entre los idiomas, pero todas las lenguas tienen sus propias reglas que rigen la estructura de las oraciones. Por ejemplo, en inglés, la estructura básica de una oración es sujeto, verbo, objeto. Por último, la semántica es el estudio del significado de las palabras y las oraciones. Esta se preocupa por cómo las palabras y las frases adquieren su significado y cómo se relacionan entre sí. Por ejemplo, la palabra perro se refiere a un animal doméstico de 4 patas. Por otra parte, desde hace siglos los científicos han intentado comprender cómo funciona el lenguaje. A través de ello, han surgido varias teorías a lo largo del tiempo que buscan explicar cómo los seres humanos lo procesan y lo producen. En este sentido, se han propuesto 2 teorías clásicas del lenguaje: la teoría de la localización y la teoría de la integración. La teoría de la localización sostiene que el procesamiento del lenguaje se lleva a cabo en áreas cerebrales específicas. Según esta teoría, el cerebro humano tiene un módulo especializado para el lenguaje, que está localizado en áreas como el área de Broca y el área de Wernicke. Estas áreas del cerebro están altamente conectadas y trabajan juntas para procesarlo. Por otro lado, la teoría de la integración sostiene que el procesamiento del lenguaje involucra múltiples áreas del cerebro, afirmando que el lenguaje se procesa en redes neuronales distribuidas por todo este órgano, donde las áreas especializadas del lenguaje trabajan en conjunto con otras para procesarlo. Ahora bien, aunque ambas teorías ofrecen una explicación del procesamiento del lenguaje, hay evidencias que apoyan más a la teoría de la integración. Por ejemplo, los estudios de neuroimagen han demostrado que el procesamiento del lenguaje involucra no solo el área de Broca y el área de Wernicke, sino también a otras. Con respecto al desarrollo del lenguaje, podemos decir que es uno de los hitos más importantes en la vida de un niño.
En los primeros meses de vida, los bebés comienzan a hacer sonidos y a prestar atención a las voces y ruidos del entorno. A medida que crecen, comienzan a producir sonidos más complejos y a balbucear. Alrededor de los 6 meses, los bebés pueden comenzar a entender algunas palabras y frases. Hacia el final del primer año, pueden decir algunas palabras simples y comenzar a usar gestos y señales para comunicarse. En la etapa preverbal, los niños utilizan diferentes formas de comunicación, como sonidos, gestos o miradas para transmitir información. Entre los 2 y 3 años comienzan a formar frases y a utilizar el lenguaje para comunicarse de manera más efectiva, y a medida que crecen, su vocabulario se expande y su capacidad para usar el lenguaje se vuelve más sofisticada. Ahora bien, el desarrollo del lenguaje en la infancia y la niñez temprana está influenciado por muchos factores diferentes, incluyendo la exposición al lenguaje, la interacción social y la maduración cognitiva. Los padres y cuidadores tienen un papel importante en su desarrollo, hablándoles y leyéndoles para proporcionar un ambiente rico en lenguaje. Es importante destacar que el proceso del lenguaje es individual y que los niños pueden experimentar diferentes ritmos de crecimiento en su habilidad lingüística, por lo que algunos pueden desarrollar el lenguaje más rápidamente que otros. Sin embargo, si los padres o cuidadores tienen preocupación, es importante buscar asesoramiento de un profesional del tema. Por otro lado, la teoría de la adquisición del lenguaje de Chomsky es una de las teorías más influyentes en el campo de la lingüística y la psicología cognitiva. Según Chomsky, los seres humanos tienen una capacidad innata para adquirirlo, que se activa durante la niñez y se desarrolla de manera natural. Chomsky sostiene que los niños tienen un conocimiento innato de la estructura del lenguaje, lo que se conoce como gramática universal. Según esta teoría, todos los idiomas tienen una estructura subyacente común, que es innata en la mente humana y que los niños adquieren el lenguaje a través de un proceso de activación de esta estructura y ajuste a las características específicas de su idioma. Ahora bien, esta teoría ha sido objeto de debate y crítica por parte de otros expertos en el campo de la adquisición del lenguaje. Por ejemplo, algunos expertos argumentan que la teoría de Chomsky subestima la importancia de la exposición al lenguaje y el papel de la interacción social en el desarrollo del mismo. Según estas teorías alternativas, los niños aprenden el lenguaje a través de la interacción social con los adultos y otros niños, y el conocimiento del lenguaje se construye a través de la experiencia y el uso repetido del mismo. Otras teorías alternativas también enfatizan la importancia de la cognición y la percepción en su adquisición. Según estas teorías, su desarrollo está estrechamente relacionado con el proceso de otras habilidades cognitivas, como la atención, la memoria y la percepción. Es importante destacar que se trata de un proceso complejo que puede verse influenciado por una variedad de factores individuales y ambientales. Uno de los factores más estudiados es el bilingüismo, que se refiere al uso y aprendizaje de 2 idiomas diferentes. Los niños bilingües a menudo experimentan un retraso en el desarrollo del lenguaje en comparación con los niños monolingües, pero esto generalmente se debe a que están adquiriendo 2 idiomas al mismo tiempo. Otro factor que puede influir en su adquisición es la presencia de trastornos del lenguaje, como el trastorno del espectro autista o la dislexia. Los niños que tienen estos trastornos pueden tener dificultades para adquirir habilidades lingüísticas, pero con la intervención temprana y adecuada pueden mejorar significativamente. Por otra parte, los factores socioeconómicos y culturales también pueden influir en la adquisición del lenguaje. Los niños que crecen en entornos donde el lenguaje no se utiliza de manera rica y variada pueden tener un desarrollo más lento o limitado. También se ha encontrado que la genética y la cognición pueden desempeñar un papel importante. Algunos estudios sugieren que ciertas variantes genéticas pueden estar asociadas con una mayor susceptibilidad a los trastornos del lenguaje o una mayor habilidad en el aprendizaje de idiomas. Ahora bien, el procesamiento del lenguaje es una tarea compleja que involucra tanto el procesamiento auditivo como el visual. El procesamiento auditivo del lenguaje comienza con la recepción de sonidos del habla en el oído, donde son transformados en señales eléctricas y transmitidos al cerebro a través del nervio auditivo.
Una vez que las señales llegan al cerebro, se desencadena una serie de procesos que permiten al oyente interpretar el habla y comprender su significado. El primer paso en el procesamiento auditivo del lenguaje es la percepción de los sonidos individuales. Este proceso implica la identificación de los diferentes sonidos del habla, llamados fonemas, y su discriminación de otros sonidos no relevantes del ambiente. Una vez que los sonidos han sido identificados y discriminados, se procede a la siguiente etapa, que es la identificación de las palabras individuales. Este proceso se basa en la capacidad del oyente de reconocer la estructura de las palabras y los patrones de sonido que caracterizan a cada una de ellas. Una vez que las palabras individuales han sido identificadas, se procede a la etapa de comprensión del habla. En esta etapa, el oyente utiliza el conocimiento lingüístico almacenado en la memoria para interpretar el significado de dichas palabras y construir una representación coherente del mensaje. Por otro lado, el procesamiento visual del lenguaje comienza con la percepción visual de los símbolos escritos, como letras y palabras. Una vez que los símbolos escritos han sido percibidos, se procede a la identificación de las palabras individuales, que se basa en la capacidad del lector de reconocer la estructura de las palabras y los patrones de escritura que caracterizan a cada una de ellas. Una vez que las palabras individuales han sido identificadas, se procede a la etapa de comprensión del lenguaje escrito. En esta etapa, el lector utiliza el conocimiento lingüístico almacenado en la memoria para interpretar el significado de las palabras y construir una representación coherente del mensaje. Es importante destacar que el procesamiento visual del lenguaje y el procesamiento auditivo están interconectados y se influyen mutuamente. Por ejemplo, la comprensión del lenguaje escrito puede verse afectada por la capacidad del lector para reconocer los sonidos de las palabras y su relación con la ortografía. Del mismo modo, la comprensión del habla puede verse afectada por la capacidad del oyente para visualizar las palabras en su mente y utilizar la información visual para ayudar a interpretar el mensaje. Por otra parte, la memoria desempeña un papel fundamental en la capacidad de recordar y utilizar las palabras y las frases de manera efectiva. La memoria es un proceso complejo que implica la codificación, el almacenamiento y la recuperación de información. En el caso del lenguaje, el proceso de codificación implica la transformación de las palabras y las frases en representaciones mentales que puedan ser almacenadas en la memoria. El almacenamiento de estas representaciones lingüísticas se realiza en diferentes áreas del cerebro y está mediado por redes neuronales específicas. En cuanto a la memoria a largo plazo, se divide en dos tipos principales: memoria explícita y memoria implícita. La memoria explícita se refiere a la memoria consciente y se divide en memoria semántica y episódica. La memoria semántica hace mención al conocimiento general acerca del mundo, incluyendo el conocimiento lingüístico, mientras que la memoria episódica se refiere a la memoria de eventos específicos que se han experimentado. Por otro lado, la memoria implícita se refiere a la memoria inconsciente, como la memoria procedural y la memoria perceptual. Ahora bien, el proceso de recuperación de la información almacenada en la memoria es esencial para el uso efectivo del lenguaje. La recuperación del vocabulario se basa en la activación de los conceptos semánticos relacionados con las palabras, lo que permite al hablante encontrar la palabra adecuada para expresar sus ideas. A su vez, el lenguaje y la atención están estrechamente relacionados, ya que para procesar y comprender la información lingüística es necesario enfocar la atención en ella. Esta es un proceso cognitivo que permite al cerebro seleccionar y procesar información relevante, mientras filtra la información que no lo es. En el caso del lenguaje, la atención se enfoca en los aspectos importantes del mensaje, como las palabras, la estructura de la oración, el tono de voz y los gestos del hablante. Existen diferentes tipos de atención, como la atención sostenida, la atención selectiva y la atención dividida. La atención sostenida se refiere a la capacidad de mantener la atención en un estímulo durante un periodo prolongado de tiempo. La atención selectiva se refiere a la capacidad de enfocar la atención en un estímulo específico mientras se ignoran otros estímulos irrelevantes. Y la atención dividida se refiere a la capacidad de procesar múltiples estímulos al mismo tiempo.
En el caso del lenguaje, la atención selectiva es particularmente importante para enfocar la atención en las palabras y las frases relevantes. Por ejemplo, cuando escuchamos a alguien hablar en un ambiente ruidoso, nuestra atención selectiva nos permite centrarnos en la voz del hablante mientras filtramos los sonidos de fondo. De manera similar, cuando leemos un texto, nuestra atención selectiva nos permite enfocarnos en las palabras y las frases importantes, mientras ignoramos otras distracciones visuales. Por otro lado, el procesamiento del lenguaje también implica la atención dividida, donde a menudo debemos procesar información lingüística, mientras realizamos otras tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando conversamos con alguien mientras conducimos un automóvil, nuestra atención dividida nos permite procesar el mensaje lingüístico mientras mantenemos la atención en la carretera y en las señales de tráfico. Ahora bien, el lenguaje no solo se utiliza para comunicar información literal, sino que también puede ser utilizado para expresar ideas de una manera creativa y figurativa. La creatividad lingüística se manifiesta en una variedad de formas, incluyendo la creación y el entendimiento de metáforas, chistes, juegos de palabras y otras formas de expresión lingüística que van más allá del lenguaje literal. La metáfora es una de las formas más comunes de creatividad lingüística. Se trata de una figura retórica que establece una relación entre dos cosas que no son literalmente comparables, pero que tienen características en común. Por ejemplo, ella tiene un corazón de piedra. Es una metáfora que establece una relación entre la dureza de la piedra y la falta de empatía de una persona. Las metáforas son importantes en el lenguaje porque nos permiten entender conceptos abstractos y complejos de una manera más concreta. En cuanto a los chistes, pueden ser simples, como los que se basan en la ambigüedad del lenguaje, como ¿por qué los pájaros vuelan hacia el sur en invierno? Porque es demasiado lejos para caminar. Otros chistes son más complejos y requieren un conocimiento previo de un tema en específico, como los chistes de médicos o los chistes de ingenieros. Los juegos de palabras son otro ejemplo de creatividad lingüística, en los que se juega con las palabras y su sonido para crear un efecto cómico o ingenioso. Por otro lado, la diversidad lingüística en el mundo es un tema fascinante que nos muestra cómo las lenguas varían y cambian a lo largo del tiempo y del espacio. A medida que las sociedades cambian y evolucionan, también lo hacen sus lenguas. Estas están influenciadas por factores históricos, sociales, culturales y geográficos, y pueden adoptar nuevas palabras y formas de expresión a través del contacto con otras lenguas. En el mundo hay miles de lenguas diferentes, cada una con su propia gramática, vocabulario y pronunciación. Algunas son habladas por millones de personas, mientras que otras son habladas en comunidades pequeñas y aisladas. Además, la diversidad lingüística se refleja en las diferentes regionales de las lenguas. Por ejemplo, el español hablado en España es diferente al español hablado en América Latina. También es importante reconocer que las lenguas cambian a lo largo del tiempo. A medida que las sociedades cambian, las lenguas también adoptan nuevas palabras y formas de expresión. Por ejemplo, en los últimos años, las nuevas tecnologías han dado lugar a nuevas palabras y expresiones que no existían hace unos años atrás. Además, las lenguas pueden cambiar a través de la evolución fonética, que implica cambios en la pronunciación de las palabras, y la evolución gramatical, que implica cambios en la estructura y en su uso. Otro factor que influye en la diversidad lingüística es el contacto entre las lenguas. Cuando dos o más lenguas entran en contacto, pueden adoptar palabras y estructuras de la otra. Este proceso se conoce como préstamo lingüístico. Por ejemplo, muchas palabras en inglés tienen su origen en el francés, como chef, menú y restaurante. También hay que considerar que el lenguaje y la cultura están estrechamente relacionados. Las palabras que usamos, la forma en que las decimos, las frases que utilizamos y los significados que les damos son todos productos de la cultura en la que vivimos. Cada cultura tiene su propia forma de hablar y su propia forma de entender el mundo. Por ejemplo, algunas culturas tienen más de una palabra para describir un color, mientras que otras tienen menos. Algunas culturas tienen palabras específicas para describir relaciones familiares, mientras que otras no las tienen. Para ir culminando con este audio, ahondaremos en el tema de cómo la tecnología ha cambiado muchas cosas en nuestra vida cotidiana, y el lenguaje no es una excepción.
Las nuevas formas de comunicación, como los mensajes de texto, las redes sociales y la comunicación en línea, están cambiando la forma en que utilizamos el lenguaje y cómo nuestro cerebro lo procesa. Los mensajes de texto y las redes sociales están llenos de abreviaturas, emoticonos y otros recursos lingüísticos que no se utilizan en el lenguaje formal. Al mismo tiempo, las aplicaciones de traducción en tiempo real y la inteligencia artificial están haciendo que la comunicación en diferentes idiomas sea más fácil y accesible. Es difícil predecir exactamente cómo evolucionará el lenguaje en el futuro, pero es seguro que la tecnología seguirá desempeñando un papel importante. A medida que avance, es posible que veamos nuevas formas de comunicación que cambien aún más la forma en que usamos el lenguaje y cómo lo procesamos en nuestro cerebro. Muchas gracias por acompañarnos en este canal que hemos llamado Ánimamente. Te esperamos en próximos videos, con nuevos temas y todos relacionados con la mente. Saludos y muy buenas vibras.